La participación ciudadana en la formulación de políticas públicas es un derecho que se remonta a la antigua Grecia y el cual ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy, partiendo del hecho de que la soberanía reside en el pueblo, la participación del soberano es un elemento nodal para la consolidación de la democracia. La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos tiene su génesis en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, resultado de la Revolución Francesa. Si tomamos como referencia el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi del Gobierno Vasco de España, este promueve un modelo de gobernanza fruto de la confluencia de tres dimensiones participativas que optimizan la generación de valor público. La participación política, entendida como la participación que surge de la interacción entre la administración y la ciudadanía. ¿Qué hacer y para qué? La participación para el diseño de servicios, entendida como la participación que busca incorporar la visión y experiencia de la ciudadanía, desde una perspectiva de usuario de servicios públicos. Cómo operativizar, ajustar y, en definitiva, mejorar la prestación de servicios públicos. La participación colaborativa es concebida como aquellas iniciativas y colaboraciones que surgen de la sociedad civil para la generación de valor público. Es el cómo colaborar para sumar. Debemos puntualizar que la calidad de la democracia de un país y la cohesión social están vinculados con la participación ciudadana, ya que son elementos importantes para la gobernanza en los aspectos de dar legitimidad a los gobiernos y a las instituciones, contribuyendo a la eficacia de su desempeño y a su fortalecimiento, permitir una mayor legitimidad de las políticas públicas, suponer una representación de la pluralidad social, favorecer la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública, involucrar a la ciudadanía en los procesos de decisión y en la ordenación de la vida pública, contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y, en definitiva, mejorar los resultados y los impactos generando valor público, comunidad, ciudadanía y más democracia. Hoy en Así las Cosas, iniciamos nuestro compromiso social conversando sobre mecanismos de participación. Para esta primera noche me acompaña mi productor de contenidos y colaborador principal de este proyecto, el licenciado Máximo Calzado Reyes, con maestría en Derecho de la Administración del Estado, maestría de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, miembro del Comité Científico de iGlobal, profesor de Derecho Público de la UTE y articulista del periódico Nuevo Diario y El Caribe, con 25 años de experiencia en administración pública. También tenemos a Cándido Mercedes, sociólogo, especialista en gerencia de recursos humanos y sociología organizacional y actualmente coordinador general de participación ciudadana. De igual forma, Bartolomé Pujols, abogado, político, escritor dominicano con máster en Derecho de Dirección de Empresas y es colaborador de la Fundación Juan Bosch para temas jurídicos, sociales y políticos. Bienvenidos y de antemano muchísimas gracias por acompañarnos en esta legítima intención de crear un poco de ciudadanía. Hablando de mecanismos de participación, entrar de lleno en la materia, Máximo, ¿cómo podemos definirlo? Y en República Dominicana, ¿cuáles mecanismos tenemos a favor de la ciudadanía? Bien, los mecanismos de participación ciudadana son los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico dominicano y además que se establece también en los instrumentos internacionales de derechos humanos que le permiten a la población participar en la formulación de las políticas públicas. Entonces, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que el artículo 21 habla de que toda persona tiene derecho a participar en la política pública de su gobierno. Okay. O sea, es un derecho que se ha internacionalizado. Ya ubicándonos en el ámbito doméstico, observamos que el artículo 2 de la Constitución establece la soberanía popular, o sea, que el pueblo es el soberano. Entonces, en base a eso también, si nos trasladamos a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley que establece la visión de país, que hemos adoptado hasta el año 2030, establece la visión que nosotros queremos una ciudadanía participativa y específicamente en el objetivo general 1.3 se establece democracia participativa y ciudadanía responsable. Entonces, en ese nuevo enfoque es que estamos viendo la participación ciudadana, o sea, pasamos de una participación representativa a de una democracia representativa a una democracia participativa. Eso en teoría, Máximo, porque ciertamente tenemos retos en República Dominicana que cumplir.
¿No es así? O sea, Claro. estás mencionando algunos mecanismos que tenemos a la disposición, que la gente puede consultar, están públicos en la internet. De hecho, estamos compartiendo a través de estas imágenes. Pero me voy a la siguiente pregunta. Señor Mercedes, bienvenido y qué bueno que nos acompaña. En República Dominicana ciertamente la gente adopta estos mecanismos, los conoce. Ustedes que han hecho estudios a profundidad para saber y medir el nivel de participación de nuestro pueblo, de nuestra gente. Lo primero es resaltar lo que es participación. La participación es una construcción social para diseñar políticas públicas que contribuyan a la eficiencia, a la eficacia de la democracia de un país determinado. En República Dominicana tenemos normativas, pudiésemos decir, el balance está en pañales. Hay normativas como la Constitución del 2010, tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos la Ley de Función Pública, tenemos la Ley Orgánica de Administración Pública, la 247-07. Libre acceso a la información la pública. La ley de libre, 4. la 200-04. Son mecanismos de participación. Ahora, eso es necesario, pero no es suficiente. Okay. Porque tenemos que resaltar que hoy en día lo público no es meramente estatal, sino que la ciudadanía puede expresarse por diferentes ámbitos, más allá del espacio público estatal, porque a veces nos han ido condicionando a que la participación tiene que ser solamente los mecanismos que instrumentaliza el Estado para la participación, para no darle opciones alternativas a la ciudadanía. Y antes de esto también quiero que el público entienda a partir de esta noche que participar incluye cuando te involucras en los asuntos de tu universidad, de tu hogar, de tu comunidad, o sea, no necesariamente a través de un mecanismo político, y entiéndase, no político partidario, No. sino involucrarte. Exacto, porque participación es donde los individuos intervienen, Claro. como individuos y como grupos sociales, en el entorno que le toca interactuar para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. O sea, no solamente el espacio político, sino social, sus necesidades. Cuando una junta de vecinos se reúne para pedir una calle, un camino vecinal, Claro. todo eso es participación. Bartolomé, ustedes han tenido mucha experiencia con el tema de movimientos sociales, tú como joven, no te gusta que te digan joven, pero eres joven y brillante, y qué bueno que estás aquí en este panel. ¿Has tenido la experiencia y has tenido que vivir situaciones de participación que no han sido muy positivas? No digo en cuanto a la convocatoria, sino al resultado. ¿Cuál ha sido la experiencia en sí? Lo que pasa es que a mí me parece que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que en apariencia parecería normativizar una serie de mecanismos de participación. Y por ejemplo, cuando tú te refieres al tema de las protestas, por ejemplo, las protestas son un reflejo y una confesión del déficit democrático que existe en la sociedad dominicana. Que una constitución tenga o que los presupuestos básicos para establecer una democracia aparente no quiere decir que esa constitución tenga vocación de democratizar la sociedad. O sea, nosotros tenemos que partir de que en el imaginario, cuando tú dices que la gente participe en su universidad, que participe en su comunidad, en el imaginario popular no hay una construcción, como decía Cándido, de participar, porque nosotros hemos nacido, la sociedad política dominicana es una sociedad que nace del germen del autoritarismo. Nosotros somos la consecuencia de un golpe de Estado, de una revolución y de un gobierno impuesto a partir del cual se ha construido y se ha petrificado la idea de democracia en función de la democracia representativa. Es decir, negar de toda forma posible la participación plural en este caso, de la ciudadanía. Yo lo que creo es que en este caso, detrás de los mecanismos de participación, lo que subyace es la ideología del gatopardismo, recordando aquella novela de Gato Pardo de Giuseppe Tomasi, que decía, para que algo cambie, nada tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos una serie de mecanismos aparentes, pero que están todos entrampados y están siempre designados en manos de la democracia representativa, en manos de los representantes, para que ellos sean los que decidan cómo la ciudadanía ejerce esa participación. O sea, nosotros en la corriente actual del neoconstitucionalismo, donde se supone que las constituciones tienen efecto normativo, ya por encima de las leyes, sin necesidad de que las leyes instrumentalicen los contenidos sustantivos, nosotros vemos que, por ejemplo, como decía Máximo, tenemos una constitución que establece referéndum, pero
condiciona la posibilidad de ese referéndum a que los representantes, fundados en esa idea petrificada de la democracia representativa, sean los que tienen que organizar la forma de cómo nosotros vamos a participar. Y sobre ese tema, me provocas, ¿no?, preguntarte a ti, Máximo, nuevamente, ¿qué pasó? Porque tenemos entendido, se fue al Congreso, diputados votan a favor, luego perime el proyecto en el Senado. O sea, cuéntame de eso. ¿A qué entiendes tú que se debe todo esto? ¿No le interesa a las autoridades de República Dominicana que tengamos finalmente un mecanismo real, verídico, para utilizar? Primero tenemos que hablar de dos proyectos. El proyecto de ley de referéndum, que fue aprobado en la Cámara de Diputados en el 2014 y perimió en el Congreso en el 2015, y también la ley de participación ciudadana, que es un reflejo de las leyes que hay en Colombia, en Venezuela, en Perú y varios países de Latinoamérica. ¿Y funcionan en estos países? Claro, por lo menos en Venezuela tenemos la experiencia, por ejemplo, de los referendos y los plebiscitos, o sea, una experiencia interesantísima. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de por qué no se han aprobado, podemos hablar de muchísimas razones. ¿Por qué? Porque cuando el congresista aprueba una norma, posiblemente esa norma involucre una erogación de dinero de parte del Estado. ¿Tiene que ver con dinero, usted cree, Cándido? No, eso tiene que ver con voluntad política. Voluntad política, dice Cándido. Bueno, pero imaginémonos que una norma crea una institución. Entonces, esa institución hay que crearle, a buscarle primero una oficina, luego crear una estructura y establecer una norma. Entonces, significa dinero. Okay. O sea, hay que buscar dinero en el presupuesto. Y una pregunta, ¿no aparece dinero para otros proyectos de leyes y otras iniciativas? Recuerde voluntad, Máximo. Acuérdate, tenemos una ley de partido político que tiene 16 años en el Congreso. Sin embargo, aquí se reformó la Constitución en 2 semanas. Voluntad política. Ok, vuelvo contigo, Máximo. Estoy totalmente de acuerdo, Cándido, pero no, me refiero que no solamente es la voluntad política, o sea, que hay muchos factores que debemos verlo, o sea, porque debemos ver esto, señores, de manera integral. No estoy de acuerdo contigo cuando dice que falta voluntad política. Ahora, también falta voluntad ciudadana también, porque no podemos darle todo el tema a lo político, Cándido. Hay un tema social, hay un compromiso, porque la calidad de la democracia y la calidad de la institucionalidad la construyen los ciudadanos. Okay. No solamente los políticos. Estamos de acuerdo con pero los ciudadanos son un reflejo, en gran medida, de los líderes. Claro. Todo proyecto colectivo, todo proyecto individual se deduce de un proyecto colectivo. Sin embargo, permítame decir lo siguiente, me ha tocado recibir las clases porque nos conocemos de la universidad y qué bueno que te conocí, Máximo, lo digo públicamente, escuchar la queja constante de los ciudadanos, y no cualquier ciudadano, de un estudiante de Derecho. Están ahí los textos, está la fuente que puedes consultar pública, como dije anteriormente, sin embargo la gente no se interesa. ¿Piensas tú que es responsabilidad de nosotros? El tema de la democracia y de la participación es una responsabilidad compartida del Estado, los políticos y también la ciudadanía, porque en definitiva los políticos establecen normas para regular la vida en sociedad. Entonces, si un político, si en el Congreso se produce una norma, una ley que me va a afectar o va a afectar mis intereses, entonces yo tengo que estar interesado en eso. Y muchas veces vemos que la ciudadanía es apática, no le gusta participar. ¿Cómo han controlado eso desde el Estado, desde el gobierno, para que no participemos, bueno, Bartolomé? Yo me difiero contigo, Máximo, en ese sentido, porque a mí me parece que aquí ha habido un proceso sistemático de desarticulación de los mecanismos de participación. ¿Cómo? ¿Cómo se da? Te pongo un ejemplo, el caso de los sindicatos. En el año 92 aquí había un 4%, 5% de personas sindicalizadas. Hoy en la República Dominicana se habla de un 2% mal contado. Es decir, se han creado todo un ordenamiento jurídico en torno a cómo se puede ir restringiendo la capacidad de que la gente pueda hacerlo. Te pongo un ejemplo, el caso de la Sunland en el 2005. La Suprema Corte de Justicia asumió un criterio en donde cerraba el concepto de interés legítimo, impidiendo que la ciudadanía pudiera demandar en inconstitucionalidad cuestiones que se refieran a leyes, contratos o cuestiones que fueran contrarias a la Constitución. Y hoy día, por ejemplo, a lo interno del Tribunal Constitucional hay una discusión precisamente sobre el tema del interés legítimo, porque hay grupos que piensan que debe cerrarse, mantenerse cerrado, y otros que deben abrirse, pero precisamente por eso que se ha intentado. O sea, hay un proceso, ha habido una normativización para condenar y para restringir los mecanismos de participación, que se da, por ejemplo, en los controladores aéreos. Tú pones un ejemplo, que te crean otros sindicatos vinculados al Estado, te crean el tema de los trabajadores, el tema, por ejemplo, los trabajadores hoy no tienen representación en el tema de los salarios. Por ejemplo, en el tema de cuando la reforma fiscal en el año 2012, aquí en 3 meses se hicieron más de 650 protestas. ¿Qué refleja eso? Que no existen mecanismos para discutir con tus representantes lo que tú quieres que se normativice. A pesar de que existe por ley. Es claro. Entonces, eso refleja, evidentemente, de que ha habido un proceso de largo tiempo para
mantener la democracia secuestrada en manos de los Me representantes, está en manos preocupando de las élites. eso que tú mencionas, Bartolomé. Sin embargo, me preocuparía más, Cándido, si fuera un tema de República Dominicana. Si nos comparamos con otros países de la región, ¿cómo está el asunto? En República Dominicana no hay duda de que hay un rezago de participación. O sea, si tú ves en Ecuador cómo andan, Bolivia cómo está, Colombia cómo está, la misma Argentina, el atraso nuestro es muy grande. La ritmia histórica. La ritmia histórica. No, pero yo voy a buscar el equilibrio entre mencionaba Máximo Bosch, ¿no? Sí. y Bartolomé. No hay dudas de que tenemos la ciudadanía aprovechar esos espacios que la normativa nos da. Claro. Y ni siquiera eso se está aprovechando. Porque el proceso de globalización, que fue global en términos económicos, lo que trajo al mismo tiempo fue la exclusión en la participación, donde el desarrollo del individualismo se exacerbó a su máxima expresión. Y por lo tanto la gente lo que comenzó en medio de ese proceso de globalización y exclusión a ver cómo satisfacía sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Que la gran expectativa era social colectiva y la gente buscó respuesta individual a lo que era social. Y eso ha traído consigo la desmotivación, el desmonte de las reivindicaciones de la participación. Y cuando algo es social, colectivo, miren por ejemplo, aquí hablan de presión tributaria bajita, 14%, pero un eufemismo, Claro. porque tú tienes que mandar al niño ¿a dónde? Al colegio. Tú no vas a un hospital Hay público. doble tributación. Tenemos doble tributación. Eso implicaría participación. Aquí hubo un blackout en estos días, nadie nos pagó nada, para que se entienda. Aquí hay 55,000 dominicanos que duraron 8 años Desnacionalizados. desnacionalizados, muertos civil, y el Estado no lo va a resarcir. O sea, eso es falta de participación, Claro. en el que la gente no entiende que tiene que Y de conocimiento, máximo. y de conocimiento, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cándido, con lo que... Que no se trata de estar de acuerdo, ¿eh? no, pero... No. pero En las diferencias es que podemos pero construir, y me Quiero encanta aclarar las Conflicto, líneas. fuente de evolución. Lo que dice Bartolomé, ciertamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo hablo de aprovechar, como dice Cándido, ese espacio, ese mínimo espacio que nos da la Constitución y que nos dan las leyes, para nosotros participar. Y, por ejemplo, tenemos un tema interesante, el auge de la tecnología de la información y las redes sociales. Es un mecanismo gratis que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Para promover todos estos temas. Por ejemplo, Y ese es un tema que vamos a desarrollar, por favor no lo hagas en este programa. Sin perfecto. embargo, tú me habías comentado de algunas sentencias del Tribunal Constitucional importantes de mencionar como forma de la gente saber que sí estamos avanzando en algunas por materias. ejemplo, nosotros tenemos la sentencia 42-2012. Un poco de luz, Máximo. Esa sentencia, un ciudadano común acude ante la Cámara de Diputados para que solicitándole el listado de las personas que están contratadas por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dice que no, porque esa información, hay un derecho a la intimidad de esa persona y que no puede darse. Bueno, el ciudadano acude ante el Tribunal Superior Administrativo, el tribunal dice que sí, que como esas personas se están siendo pagadas con fondos públicos y en virtud de lo que establece el artículo 246, el ciudadano tiene la oportunidad de ejercer el control ciudadano. Eso me lo vas a explicar después de la pausa publicitaria, porque ¿cómo exigir? Tenemos ahí el texto. Ahora bien, quiero que la gente se lleve en el programa cómo exigir el lunes, el martes. ¿Cómo voy? ¿Cómo exijo? ¿Cómo llevo esto a la práctica? Después de los comerciales, así las cosas.